Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de estudio de YouTube. Vamos a seguir haciendo montajes hidráulicos. En este caso lo estamos accionando con un logo PLC de la marca Siemens. Estamos trabajando el modelo 1224 RCE. Esperamos que estas videoclases sea de ayuda para todos aquellos que están iniciando el módulo o la carrera de automatización industrial, las ingenierías de automatización. Esta especialidad es muy buena. Entonces vamos a trabajar la parte de potencia con hidráulica y lo vamos a complementar con lo que es control. En este caso lo vamos a accionar con el logo PLC. Espero que sea de ayuda a todos ustedes. Si ya eres un experto, estas clases son para principiantes, pero si tú ya eres un experto y deseas ayudarnos, déjanos tu comentario para seguir aprendiendo y así de esta manera continuar ayudando a jóvenes que están iniciando esta carrera. En esta ocasión ya tenemos el montaje de la parte de fuerza. Eso no lo vamos a explicar, ya lo hicimos en hidráulica, por lo tanto no vamos a explicar esa parte. Sin embargo, siempre es bueno que recordemos, ¿verdad?, esa situación. Entonces los invito a que vayan a ver los tutoriales de hidráulica básica. Entonces ahora vamos a trabajar con el logo de la marca Siemens. Ya habíamos dicho, vamos a conectarlo, vamos a comunicarlo con la PC mediante un protocolo. En este caso vamos a estar utilizando Ethernet. En las clases anteriores explicamos cómo hacer esa comunicación configurando la IP, porque es importante. Si no lo logras hacer, entonces no podrás nunca transferir lo que es un archivo de programa ya realizado de la máquina PLC hacia el logo. No vas a poder hacerlo. Entonces, en este caso ya dimos la transferencia, ya le dimos que vamos a transferir. En este caso nuestro logo tiene una contraseña, es la genérica, es logo. Vamos a teclear, todo es en letra mayúscula, tecleamos la palabra logo y nos manda a poner en modo, porque ahorita está en modo run, lo manda a poner en modo stock y de esa manera pues comenzar a cargar el programa. Entonces la parte de fuerza no la vamos a explicar, de hecho ya hicimos la conexión. Ahora lo que vamos a hacer es cargar el programa y posteriormente vamos a realizar las conexiones, todas las diferentes conexiones. Entonces aquí ya podemos ver que ha iniciado la carga. Vamos a ver nuestro logo acá. Como podemos ver, como él está interconectado con el protocolo, en este caso Ethernet, que es el que estamos utilizando vía cable LAN. Ahí lo tenemos. Entonces está cargando el programa. Cuando termine de cargar el programa nos va a pedir que lo pasemos a modo run. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de que no vamos a poder cargar un programa estando en modo run, por lo tanto el software nos manda a ponerlo en modo stock para poderlo cargar, y después de cargarlo nos manda a poner en modo run para poder ejecutar las órdenes. Entonces aquí le damos que sí. Ya después, cuando le damos que sí, allá en la pantalla va a cambiar los colores. Entonces ahora acá en nuestro software, esta programación ya la hicimos en los Logosot, en los tutoriales Logosot. Yo aquí solo voy a ver que vamos a tener un pulsador para marcha que es I1, un final de carrera y una salida que tenemos aquí, no, dos salidas, la salida 1Y1 y la salida 1Y2. Entonces en la parte de fuerza ya hemos explicado el uso de la electroválvula biestable. Esta es una electroválvula biestable 4 vías, 3 posiciones. Este es de centro a tanque. Ya explicamos eso del número de vías y posiciones en lo que es la hidráulica. Entonces, cilindro doble efecto, y vamos a necesitar un final de carrera. ¿Cómo va a trabajar esto? No lo tenemos el encabezado del problema aquí, pero el ejercicio plantea la siguiente situación. Pulsamos marcha. El cilindro se desplaza. Cuando él ha alcanzado su recorrido, hace contacto con el final de carrera y automáticamente regresa él solo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la ejecución de este ejercicio. Vamos a habilitar nuestro pulsador. Como ya sabemos, vamos a estar utilizando los pulsadores que tenemos acá en la pantallita. Entonces vamos a habilitarlo con un punto positivo. Me disculpan lo de la cámara, pero con mi teléfono yo he trabajado, ¿verdad? Y ahorita estoy solo. Entonces venimos acá, habilitamos nuestro pulsador de marcha, va a ser este color verde. Entonces vamos a utilizar el contacto normalmente abierto, entramos en el 11 y saldremos en el punto de conexión. En este caso va a ser el conector 14. Vamos a conectar aquí. Y de la salida vamos directo a la I1. Entonces venimos al PLC, ubicamos nuestra entrada I1 y lo conectamos ahí. Entonces ahí de esa manera ya tenemos habilitada
el primer pulsador, la primera entrada física, que es el pulsador de marcha. Después de eso vamos a poner, habilitamos con el positivo. En este caso venimos desde aquí, el positivo lo puedo puentear, de acá lo voy a puentear para habilitar el final de carrera, que es la otra entrada física que vamos a estar utilizando, el final de carrera. Entro en el punto común, salgo en el punto de contacto normalmente abierto. Como podemos ver aquí, salimos en el contacto normalmente abierto y nos vamos a dirigir a la entrada I2, porque él pertenece o va a trabajar con la I2. Entonces vamos a hacer ese trabajo ahorita, en este instante. Salimos del contacto normalmente abierto, hacemos la conexión y ahora nos dirigimos al otro extremo, lo llevamos a conectar a la salida, perdón, a la entrada I2. Ahí hacemos la conexión y de esa manera ya tenemos conectadas las dos entradas físicas. Solo eso vamos a conectar para las entradas. Ahora vamos a conectar las dos salidas, que en este caso son los selenoides. Para ello ya hemos explicado en el caso de las salidas que no presentan por una polaridad definida. Entonces vamos a energizarlo, o vamos a iniciar el esquema del punto negativo. Vamos a habilitar todas estas, como la vengo habilitando, de este punto, de este borne, de la fuente que estamos utilizando, que es esta pequeña fuente de 24 voltios corriente directa. Entonces, al habilitarle el punto negativo, todas estas salidas ya están habilitadas de manera negativa. Ahora vamos a utilizar la primera salida, que es Q1. Entonces vamos a habilitar Q1 y eso lo vamos a llevar al selenoide de la válvula. Entonces venimos acá y vamos a la electroválvula. Aquí vamos a hacer la toma. Aquí hacemos la toma y ahora este punto lo vamos a llevar de retorno para cerrar el circuito. En el caso, como iniciamos en positivo, ahora necesitamos el pulso positivo para hacer el cierre del circuito. Eso lo haremos en nuestra fuente de alimentación. Entonces venimos y lo habilitamos ahí, y ahí ya cerramos. Ahora vamos a hacer los mismos pasos para habilitar la salida 2. Entonces venimos, como ya la tenemos habilitadas todas estas, entonces venimos desde la Q2, nos dirigimos al selenoide 2 y después solo nos queda habilitar positivamente este de acá para cerrar el circuito de esa manera. Entonces, como podemos observar, yo puedo llevarlo desde aquí hasta la fuente. Yo puedo llevarlo de esa manera, o puedo puentear, ¿verdad? Voy a puentear este punto con este punto que está acá. Hay que saber realizar esos puentes, porque si nos confundimos no nos va a quedar bien el diagrama. Entonces ya hemos conectado entradas y salidas, ya las tenemos todas, ya tenemos habilitado con energía. Ahora vamos, ya tenemos habilitado con energía. Ahora vamos a encender lo que es la bomba de la bomba hidráulica. Ahora ya hemos abierto el paso del aceite. Ahora solo nos queda más que todo pues hacer una pequeña simulación. Entonces, al pulsar nosotros marcha, el émbolo va a salir. Cuando llegue a hacer contacto, él va a retornar a su posición inicial. Pulsamos, el émbolo sale, como podemos observar. Ahora voy, como es mi primera prueba, lo voy a accionar aquí para que él llegue, ¿verdad? Entonces sale. Cuando él llega a su recorrido total, retorna a su posición inicial. Entonces vamos a tratar de hacer una muestra. Entonces aquí vean mi dedo a la parte superior, pulso una vez, él sale, y cuando llega a hacer contacto retorna a su posición inicial. Lo hacemos una vez más. De esa manera trabaja. Pulso, él sale, cuando hace contacto con el final de carrera retorna a su posición inicial. De esa manera trabaja, ¿verdad? Entonces así es como estábamos planteando el problema. Siempre que haga contacto, él va a retornar a su posición inicial. Si no hace contacto, ya sabemos de que no va a poder ejercer o ejecutar la tarea de salir y entrar automáticamente. Bien, muchísimas gracias a todos los que están viendo nuestras videoclases, a ustedes con sus amigos ahí. Y espero pues que lo estén compartiendo
con sus amigos en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseándole lo mejor ahí en sus casas.